Hola, buenos días. A nombre de Espacio Público quiero darles la bienvenida a este evento. El tema de la participación ciudadana en torno a la aprobación de proyectos medioambientales de inversión fue uno de los primeros temas que abordamos en Espacio Público, por allá por el 2013, en el contexto de un proyecto que miraba las distintas aristas de la crisis de la industria energética que se vivía en ese momento. Este proyecto estuvo liderado por dos personas que luego nos dejaron para ir a ocupar cargos importantes en el gobierno del 2014 y que desde el gobierno han asumido un liderazgo clave en estos temas. Por un lado, Nicola Borregaard, quien desde el Ministerio de Energía ha estado impulsando este tema, y por otro lado, Eduardo Beltrán, quien desde la Corfo también ha estado empujando una serie de iniciativas relacionadas con esta materia. De hecho, uno podría decir que este trabajo comenzó mucho antes del lanzamiento del informe de políticas públicas que hacemos hoy día. Fuimos demasiado exitosos y quienes trabajaron en esto partieron al gobierno y estuvieron involucrados y están involucrados en la implementación de muchas de estas ideas antes que termináramos el trabajo y lo hiciéramos público. Cuando Nicola y Eduardo partieron, decidimos ampliar el espectro de esta investigación más allá del ámbito energético para abordar todas las industrias y estudiar el tema de la participación ciudadana de forma más comprensiva. De hecho, convertimos este tema en un proyecto de investigación en sí mismo. En ese momento, además de sumar el generoso apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de la Embajada de Suiza, rearmamos el equipo convocando al excelente grupo del cual voy a hablar un minuto más y que hoy hace esta propuesta de políticas públicas. Como parte del proceso de investigación, encargamos 4 documentos de referencia que miraban distintos aspectos del tema. En primer lugar, Mitzi Canessa y Magdalena García hicieron un estudio de 6 casos relevantes para conocer lo que realmente ocurre en la práctica. Segundo, Betsy Firman y David Plum estudiaron la mediación como posible salida a controversias de este tipo ya instaladas. En tercer lugar, Paola Berdyszewski y Claudia Sepúlveda analizaron las asimetrías que normalmente existen entre los proponentes de los proyectos y las comunidades que son afectadas por dichos proyectos. Finalmente, Francisca Reyes y Emilia Ríos examinaron la experiencia internacional en la materia con el objetivo de identificar ideas que pudieran servir y ser aplicables en Chile. Todos estos estudios proveyeron de excelentes insumos para la propuesta de políticas públicas que conoceremos en unos minutos más. Antes de dejarlos, me gustaría agradecer a quienes contribuyeron a hacer posible este proyecto desde el punto de vista económico en forma muy generosa. Primero, la Embajada de Suiza en Chile, especialmente al señor embajador que está acá con nosotros y se dirigirá a usted en unos minutos, señor Frank Turek, y al primer secretario Frank George, quienes han sido promotores de este tema ya durante varios años, y aquí en el espacio público está muy agradecido por eso y por la interesante experiencia suiza. De hecho, gracias a ellos también yo tuve la oportunidad de ser parte de una comisión que conoció la experiencia suiza en esta materia y ha sido uno de los momentos más interesantes durante los tiempos que llevo presidiendo esta fundación. Segundo, agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, en especial a Holland Haibach, quien dio el apoyo también a este proyecto. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que trabajaron en este documento. Valentina Durán, Guillermo González, Emilia Ríos, Lorena Schmidt, Claudia Sepúlveda y Rodrigo Wagner, y muy especialmente a Claudia por su gran dedicación para articular el documento y las propuestas. A la Fundación Columna le agradecemos por prestarnos su casa para este evento. Y ahora sí, los dejo con el discurso de
Frank Turek y luego el panel. Y quiero en forma muy cándida excusarme porque yo en 10-15 minutos voy a tener que partir a presentar a otra persona invitada en otro evento en la Universidad de Chile. Así que la noche se ha maleducado, realmente estos dos eventos confluyeron con poco control. Muchas gracias. Estimado señor presidente de Espacio Público, querido Eduardo, estimadas autoridades y demás participantes, señoras y señores, amigos y amigos, muy buenos días. Felicito a Eduardo Engel por haber organizado este seminario sobre el tema tan relevante para el desarrollo futuro de Chile. Tenemos solo un medio ambiente y no es nuestra responsabilidad de protegerlo. Es nuestra responsabilidad también de asegurar el bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades. Esos objetivos no siempre están en perfecta armonía por conflictos de intereses, por falta de entendimiento sobre las motivaciones en todas las partes involucradas y recursos económicos o por la mera falta de participación activa e inclusiva de todas las partes involucradas. Nuestras sociedades con cada vez más exigentes y en consecuencia el diálogo también se torna más complejo. Eso también vale por Suiza, donde tenemos esta tradición de escuchar a todas partes, pero cada vez más complejo también en mi país. Pero ello no significa para nada que el diálogo no sea posible o que el hecho que todos los actores interesados se involucren resulte en una situación caótica, que es eso que tenemos que evitar. En mi país, ese tema hace unos 30 años ha sido muy importante, el del medio ambiente. Sin embargo, si los suizos logran llegar a acuerdos es porque el diálogo es estructurado. Se definen claramente los actores que participan y bajo qué condiciones, pues ellos mismos saben desde el inicio del diálogo que al participar deberán también asumir compromisos. Eso es el elemento importante. Una cultura de compromisos de varias partes. Dada la larga experiencia de la democracia directa, se estableció en Suiza una cultura de consenso y se sabe que una solución que sea aceptada por todos los involucrados y de consenso también requiere tiempo y a veces mucho tiempo. También quisiera comentarles que en mi país se invirtió mucho en capacitar a personas en los diferentes ámbitos para un diálogo eficiente como diseño de procesos, negociación, facilitación y mediación. Se formó gente también con habilidades blandas, que como saben son las competencias humanas como empatía y manera de hablar que son primordiales para llegar a resultados positivos. En ese sentido, me es muy grato poder comentarles que en mayo próximo, Suiza formará a 30 líderes chilenos en esos ámbitos y competencias en las majadas en Pirque. Estamos preparando este proyecto. Ese proyecto va a ser muy participativo, no solo charlas, pero mucho trabajo y muchos juegos de rol. Así estamos muy positivos en esa preparación. Quiero también mencionar otra vez mi colega Frank Schur, que se está dedicando a su llegada aquí 1 año y medio más que yo aquí en este país con el tema. Estamos preparando un programa muy interesante. Esperamos una participación también de varios sectores que se interesan a ese tema. Suiza y Chile tienen muchas similitudes. Somos países con geografías diversas y bellas, como pude confirmar otra vez durante la semana pasada mi recorrida en el sur, reserva Huilo Huilo, muy recomendable, y otras partes del sur, que tiene una inmensa biodiversidad,
con minoridades e idiomas diferentes en ese país, con culturas dentro de una cultura nacional, como sabemos. Podemos aprender mucho uno del otro, porque en Suiza tenemos 4 comunidades lingüísticas y Suiza me gusta mucho compartir esas experiencias con Chile, como ya hemos hecho en varias oportunidades. Estamos orgullosos, por ejemplo, que Eduardo Engel y Eduardo Beltrán y otros aceptaron también viajar para conocer nuestra experiencia en 2013 y 2014. Para algunos eso ha sido no conozco la palabra en español, un eye-opener, como lo hacemos en Suiza. Hay otra palabra en inglés que nuestra manera de hacer las cosas es mucho más bottom-up que top-down, ¿no? Que eso también es un elemento importante. Para finalizar, quisiera destacar que el diálogo sincero es también la fuente de innovación y creatividad. Normalmente cualquier proyecto o idea inicial mejora si las personas involucradas se comunican conjuntamente. Pero es importante que exista disponibilidad para adaptar las expectativas, hacer compromisos y tomarse el tiempo necesario. Eso como resumen de mi pequeño discurso. Apurar un proceso casi nunca tiene un resultado exitoso y se esfuerza a que el proceso sea aceptado por todos antes de empezarlo. Así les deseo a todos y a todas un seminario interesante e iluminador y que sea un paso más hacia un Chile mejor y más participativo. Gracias. Agradecemos las palabras del señor embajador y a continuación se dirigirá a ustedes para presentar el informe de políticas públicas de espacio público Claudia Sepúlveda, coautora del informe e investigadora asociada de espacio público. Buenos días, decía, a todos y a todas. Es un honor y un placer estar aquí, ver muchas caras conocidas en el público. Quiero partir dando las gracias a Guillermo y a todo el equipo de Espacio Público que participó en esta tarea de sacar adelante esta propuesta que hoy lanzamos. Y agradecida especialmente porque este es un tema que en lo personal he venido trabajando hace mucho tiempo y es realmente una recompensa después de tantos años, décadas, tendría que decir, saber que hoy en Chile estamos en un momento donde la participación por fin está siendo tomada en serio y donde se abren espacios y se abren puertas para que las decisiones tan importantes, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar como país, como las decisiones ambientales en torno a proyectos, incluyan espacios de participación efectivos e incidentes, que tengan sentido para los que participan y que sean un proceso también, como decía el embajador, para crear una cultura de diálogo y para crear capacidades, para hacernos más responsables cada uno del país que estamos construyendo. Bueno, sin más preámbulos, entonces paso a la propuesta que se titula, que ustedes tienen en sus manos y que se titula Del conflicto al diálogo, cómo avanzar hacia un sistema eficiente de decisiones ambientales participativas. La presentación va a tener básicamente 3 partes, va a ser bastante breve porque luego tenemos un panel con comentarios del documento y de la propuesta, así que yo voy a ir muy genéricamente solamente para introducir. Voy a abordar el diagnóstico, enfocándonos en entender que los conflictos socioambientales en torno a proyectos son en realidad un síntoma de una crisis que es mucho más amplia y más estructural. El problema a abordar, tal como nosotros lo planteamos, el problema de política pública a abordar, que tiene que ver con la crisis de legitimidad de las decisiones ambientales. La propuesta propiamente y sus contenidos, que está estructurada en 2 grandes ámbitos. Por un lado, un sistema
eficiente de decisiones ambientales participativas que tiene a su vez un nivel nacional, un nivel regional, un nivel local o vinculado a proyectos, y acompañando ese sistema dos grandes líneas, ¿no es cierto?, que son líneas institucionales de creación de institucionalidad para, por un lado, promover el diálogo y la participación a través de una Oficina Nacional de Diálogo y Participación, y por otro lado, una Defensoría Nacional Ciudadana de los Derechos de la Participación. Entonces, rápidamente, el diagnóstico. En primer lugar, y esto, bueno, es bastante ya un conocimiento compartido, no es nada nuevo, pero es importante decir que nuestro sistema de decisiones ambientales, el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día está desbordado, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. Hay espacios de participación formales, legales, que son insuficientes, tardíos, estrechos, que tienen baja incidencia, a pesar de la reforma, reconociendo de la reforma ambiental del 2010, que amplió estos espacios de alguna manera, y reconociendo, y aquí quiero apuntar a esto porque es algo que después tiene que ver con nuestra propuesta, que la reforma sí aportó a la trazabilidad de las observaciones ciudadanas en las decisiones, aportó a poder hacer un seguimiento, ¿no?, de las observaciones en qué medida eran consideradas en la decisión. Escaso impacto de la participación en los proyectos por el ingreso tardío de las observaciones, ausencia de causas institucionales para contenidos extraambientales, que son todos aquellos que no están normados, ¿no es cierto?, que no forman parte legal y formalmente del sistema de decisiones, pero que sabemos que son componentes fundamentales, como las consideraciones que tienen que ver con las prioridades de desarrollo, las metas de crecimiento, etc. ¿Qué sucede con esto? Tenemos demandas de participación insatisfechas, porque a pesar de su estrechez, el CIA es uno de los pocos espacios de participación verdaderos, genuinos que tenemos, por lo tanto llegan ahí mucha frustración, gente frustrada que quiere participar más y no da el sistema, no da el ancho. La lógica de todo o nada, o sea, estás a favor o estás en contra del proyecto porque no hay un proceso de construir algo entre medio, ¿no es cierto?, de los intereses que están en juego, beneficio compartido, y una discrecionalidad fluctuante en la toma de decisiones. O sea, a veces como que la balanza se inclina más hacia un lado, a veces hacia otro, porque los aspectos o las consideraciones extraambientales están jugando un rol, pero no es explícito, no es claro. Luego, una cosa que es bien importante y es un síntoma más reciente que refuerza y genera el escenario, genera el momentum para conversar de estos temas, y es que ha habido un cuestionamiento a las resoluciones ambientales creciente, no solo de ciudadanos, como venía siendo históricamente, sino ahora también de los actores productivos. Los gremios productivos, los empresarios, las empresas están disconformes con cómo se están tomando las decisiones y consideran en particular, ¿cierto?, como una crítica que se ha repetido mucho, que estas tienen una baja certeza jurídica porque están expuestas a reclamaciones, a conflictos, ¿no es cierto? En definitiva, que una vez que un proyecto se aprueba, no hay garantía de que se pueda ejecutar. Y esto es algo, obviamente, que no juega a favor ni del desarrollo ni de la convivencia entre los actores. Sin embargo, más que aumento de la judicialización, y esto también es algo que decimos en el informe, lo que se observa es un aumento de los conflictos de distinto tipo, y la judicialización también habría que matizarla, en el sentido de que es un contrapeso necesario, necesitamos contrapesos también al sistema de decisiones, y nos hacemos cargo de eso en la propuesta. En definitiva, lo que ha ido ocurriendo es que ha aumentado la probabilidad de que los proyectos fracasen durante su tramitación ambiental. ¿Y esto qué genera? Bueno, desconfianza en la capacidad del CIA para garantizar decisiones estables, legítimas, proyectos inviables por la fuerza de los hechos, más que por una discusión o un acuerdo o un proceso de toma de decisión más sustantivo.
Por otro lado, tenemos participación y acuerdos en torno a proyectos y a sus beneficios o impactos que no tienen una regulación clara en términos del procedimiento con el que se llega a esos acuerdos. Tenemos en particular los procesos tempranos que carecen de principios y carecen de garantías, y esto nos lleva como a la pregunta de fondo que se hacen los que participan. ¿Esta participación es un derecho? ¿Estoy ejerciendo un derecho como actor, como ciudadano, como interesado? ¿O es un trámite para cumplir con un proceso formal de aprobación de un proyecto? ¿Hay algo sustantivo aquí, finalmente, en juego? Tampoco existen estándares para los acuerdos sobre beneficios en cosas que son relevantes y que hemos visto que pueden ser incluso factores que generan conflictividad, como por ejemplo los fees de los abogados o el rol de los abogados en llegar a ciertos acuerdos, y el hecho que muchas veces los acuerdos entre empresas y comunidades se orientan en la lógica de acuerdo entre privados, más que hacia bienes colectivos que benefician a un territorio o a una comunidad. No están disponibles causas institucionales alternativos a la vía judicial o administrativa, esto es bastante obvio, y además hay un historial de malas prácticas en general en relación a cómo se llega a un acuerdo, que ha dificultado, ¿no es cierto?, avanzar hacia un momento más favorable. ¿Qué genera esto? Hemos observado fracturas en el tejido social de comunidades que han sido partícipes de acuerdos. Tenemos muchos casos, el Mauro, el Mehuín, etc. Ya mencioné lo de los acuerdos entre privados, y finalmente proyectos que generan ganadores y perdedores. Por otro lado, tenemos un sistema que tiene, ¿no es cierto?, una serie de asimetrías para la participación, es decir, la cancha está dispareja. No todos los actores tienen la misma capacidad, ¿no es cierto?, de aportar a construir un acuerdo o una decisión. Y estos déficits son estructurales, de alcance y operacionales, en todos sus niveles. Los estructurales se refieren desde el sentido que tiene la participación, es un derecho, es un trámite, ¿para qué hacemos participación? Los bajos niveles de capital social en general que tenemos, que impiden a veces, incluso con la mejor voluntad a veces de los empresarios o de las autoridades, impiden construir procesos realmente verdaderos, genuinos, sustantivos, porque no está preparada la gente para participar, o incluso no confían, no creen que esto es posible, que es posible un diálogo en torno a decisiones. Tenemos temas de falta de participación en políticas públicas, inexistencia de ordenamiento territorial, que se ha mencionado mucho, ordenamiento territorial vinculante, temas de alcance, ya lo vimos, oportunidad, plazos de la participación, ámbitos, y finalmente temas de asimetrías operacionales que ya son más en terreno, digamos, en el nivel más local, que tienen que ver con la falta de recursos técnicos a que acceden las comunidades, falta de apoyo legal, etc. ¿Esto qué genera? Exclusión de grupos y comunidades vulnerables, distribución desigual de las cargas ambientales en el territorio. Esto es muy importante porque se genera una lógica bastante perversa, ¿no es cierto? Las empresas tienden a preferir localizaciones donde hay menos riesgo de conflicto, porque en parte hay comunidades más débiles, y esto genera injusticia finalmente, ¿no es cierto?, a nivel social, y zonas de sacrificio tácitas como resultado de lo anterior. Y por último, tenemos un sistema de decisiones ambientales que está desarticulado de las definiciones de los territorios. Básicamente, las prioridades de desarrollo y las metas nacionales de desarrollo son muchas veces una especie de caja negra, ¿no es cierto? No está claro cuáles son esas orientaciones estratégicas en distintos sectores energéticos, minería, etc., disponibles para que los actores
accedan a eso y puedan también orientar sus decisiones en función de esas metas, no están claramente consensuadas, no están discutidas, no están visibles. Y al no existir esa orientación, ¿no es cierto?, y tampoco un ordenamiento territorial, lo que pasa es que la planificación que realizan las regiones queda como un carril paralelo, ¿no? Va por el lado de las definiciones nacionales, no conversan esas dos instancias. Y por lo tanto los gobiernos regionales no pueden anticipar escenarios de conflictividad en torno a inversiones. Y eso finalmente se revela cuando el proyecto ya es muy tarde, ya ahí está el conflicto. No hay manera de anticipar que hay una incompatibilidad entre un proyecto y una visión de desarrollo, una orientación más nacional, estratégica. Y bueno, tampoco existen instancias de participación incidente para políticas, ¿no es cierto?, normas y ordenamiento territorial. El resultado es que la aprobación de proyectos está desconectada de las estrategias de desarrollo regionales, que tenemos tensiones entre el Estado, las empresas y otros y actores de los territorios, y proyectos, nuevamente, esto es la misma lógica de generar ganadores y perdedores. A partir de esto, entonces, definimos como problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver o abordar o contribuir a abordar con esta propuesta? Lo definimos como la crisis de legitimidad de las decisiones ambientales en torno a proyectos de inversión públicos y privados y la consiguiente pérdida de eficiencia por proyectos paralizados debido a la incapacidad para construir acuerdos. Ese es el problema. Quisiera, antes de seguir, hacer un pequeñito alcance conceptual respecto a qué entendemos por legitimidad. Y muy simple. En primer lugar, entendemos que la legitimidad es una propiedad emergente. No es algo que, no es un atributo que está dado, no está garantizado. No es algo que uno puede decir, este sistema va a generar decisiones legítimas en sí mismo. Es algo que es un resultado de un proceso, de un sistema de decisiones, es un efecto de ¿qué? De procedimientos justos, de lo que en la literatura se llama el fairness effect. Por lo tanto, más que decir que tenemos garantizado que este sistema va a producir decisiones legítimas, lo que tenemos que pensar es que el tipo de decisiones que incluye está orientado a que los actores consideren que el sistema de decisiones es justo. ¿Y esto cómo se hace? Por eso antes mencionaba la trazabilidad. Básicamente tiene que ver con que todas las opiniones, lo que se manifestó, todas las instancias de diálogo, etcétera, que se incluyen en un proceso de toma de decisiones de este tipo, los actores pueden trazar de qué manera su contribución, su aporte, su interés, su punto de vista fue considerado y por qué incidió o no en la decisión final y de qué manera. Esa trazabilidad es la que garantiza el efecto de sentir, de considerar que un proyecto es justo. Y por lo tanto, esto va mucho más allá del CIA. No puede el CIA resolverlo. ¿Cuál es el enfoque? Nosotros básicamente nos orientamos a tres aspectos que queríamos que esto cumpliera, que esta propuesta cumpliera. Lo primero, que fuera integradora en el sentido y eficiente, podríamos decir también, en el sentido de ser construida a partir de iniciativas, propuestas y herramientas legales e institucionales hoy disponibles. O sea, no era la idea hacer una propuesta que no tuviera nada que ver con lo que está pasando, sino al revés. Tomar lo que está pasando, sobre todo lo que está pasando en un sentido convergente hacia la misma dirección, y sobre eso elaborar una propuesta que integrara esos elementos en un diseño coherente. Luego, que este proceso de decisiones ambientales, este sistema de decisiones ambientales garantizara participación incidente, inclusiva y equitativa, y esto básicamente a través de estándares garantizados por el Estado y asegurarse la igualdad de oportunidades para participar de los actores.
Y finalmente, teniendo presente que nada de lo anterior es posible, como bien decía el embajador, nada de lo anterior es posible si no tenemos, sobre todo, las capacidades humanas, las competencias profesionales, técnicas, la expertise, la capacidad de sacar adelante y diseñar estos procesos de diálogo y toma de decisiones participativas que requieren una cultura, un cambio cultural, ¿no es cierto? Y por lo tanto requieren una inversión intencionada y sostenida. Y eso incluye recursos para comunidades, para nivelar asimetrías, competencias especializadas para prevenir y gestionar conflictos y mecanismos de defensoría del derecho de participación. Muy rápido voy a pasar aquí algunos elementos que recogimos tanto de las iniciativas y propuestas en marcha como de las iniciativas en marcha como de ciertas propuestas elaboradas por centros de estudio y organismos académicos, ¿no es cierto? Que tienen elementos clave que nosotros tomamos en cuenta para el diseño de la propuesta. Lo primero es que los enfoques de prevención de conflictos centrados en acuerdos económicos, estrictamente en acuerdos económicos y nada más que eso, han mostrado ser insuficientes e incluso tienen el riesgo de generar procesos que son considerados no legítimos, decisiones que son consideradas no legítimas. Y esto asociado a un riesgo de percepción de que esos acuerdos sean una especie de soborno, ¿ya? Así está planteado en la literatura. Por otro lado, también se ha ido constatando a partir de la evidencia internacional y distintos análisis, ¿no es cierto?, que los acuerdos sobre beneficios son considerados más legítimos cuando se orientan a bienes públicos y no cuando son acuerdos entre privados. En tercer lugar, la legitimidad de las decisiones sobre inversiones y en particular sobre la localización de ciertas inversiones que son más contaminantes o que están asociadas a mayores riesgos dependen de espacios efectivos de incidencia que vayan más allá de los proyectos individuales. No es suficiente el proceso de toma de decisión en torno al proyecto. Se requieren instancias tempranas que incluyan niveles de planificación territorial y nacional para darle un marco estable y claro y explícito a esas decisiones sobre proyectos. En cuarto lugar, el Estado puede asumir, como de hecho se ha ido demostrando en procesos que están en marcha, como los implementados por el Consejo Nacional de Producción Limpia y en la guía de participación temprana del Ministerio de Minería, que a todo esto yo no sabía que estaban emparentados en su origen con y lo cual me alegra mucho porque ahora entiendo por qué tienen un espíritu tan compartido. Entonces decía, se ha ido demostrando con estas experiencias que el Estado sí puede asumir un rol de garante de ciertos principios y estándares de participación, que esto no solo es posible, sino que genera buenos resultados, que es una buena manera de avanzar en Chile, por decirlo así, y que el Estado puede no solamente ser directamente el convocador y facilitador, sino que también puede ejercer un rol de supervisión de la implementación de procesos estandarizados y regulados por parte de terceros, debidamente certificados. Y finalmente, los sistemas de decisión ambiental más efectivos en prevenir conflictos y más eficientes en lograr buenos proyectos son los que articulan las prioridades estratégicas nacionales, gobierno central, con la planificación territorial, gobiernos regionales locales y la evaluación ambiental de inversiones individuales. Ok, de aquí ya estamos en la parte final, entrando en nuestra propuesta. Entonces, lo que proponemos, en base a todo lo anterior, es un sistema de acciones ambientales que articula definiciones de los niveles nacional, regional y local, con un énfasis en participación orientada a generar decisiones legítimas, entre paréntesis, justas. El nivel nacional básicamente consiste en la formulación de una política nacional de ordenamiento del territorio, que voy a explicar un poco más en detalle
en la lámina siguiente. El nivel regional básicamente consiste o está estructurado alrededor de los planes regionales de ordenamiento territorial, que son un instrumento de planificación actualmente existente, y el nivel local gira en torno a la participación temprana, pero obligatoria, para estudios de impacto, proyectos ingresados a través de estudios de impacto ambiental. Todo esto acompañado de procesos y mecanismos de participación ciudadana amplios, flexibles y vinculantes, donde el nivel nacional conversa directamente con el regional a través de un procedimiento claro y determinado, y a su vez el nivel regional conversa con el nivel local del proyecto a través de un procedimiento claro y explícito. De manera que los tres niveles están siempre en juego en la decisión sobre un proyecto. El nivel nacional, como decía, consiste en la formulación de esta política nacional de ordenamiento territorial, que tiene definiciones estratégicas para orientar la zonificación regional de grandes tipos de industria e infraestructura que habría que especificar. Nosotros no dijimos cuáles, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de aquellas que generan más conflicto, que son más complejas, que tienen más impacto, más riesgos. Y esto para orientar la zonificación a nivel regional. Este mecanismo, esta política nacional, está incluida en la indicación sustitutiva que modifica, a su vez, la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, LOGGAR, ingresada en enero del 2015. Está en discusión. O sea, estamos tomando un instrumento, un mecanismo que ya está, al menos, en un proceso de debate legislativo. La idea de esta política nacional sería explicitar las prioridades y metas nacionales para aquellas industrias más estratégicas, aportar un marco estable y claro para la macrozonificación regional y, por ende, para las acciones sobre proyectos, acompañado de las instancias de participación contempladas en la evaluación ambiental estratégica, dado que es una política nacional que tendría que ingresar a la evaluación ambiental estratégica, y con un proceso de participación que baja a los territorios con la coordinación de los gobiernos regionales. O sea, no es una discusión así por el aire, digamos, sino que baja al territorio, pero en torno a una política nacional. ¿Cuáles son las ventajas? Que provee definiciones nacionales, que las definiciones nacionales, las definiciones estratégicas sobre desarrollo, metas de desarrollo tomadas a nivel nacional, son menos permeables a presiones de intereses diversos, de acuerdo a la literatura. Y también que esto, en la medida que esta política se hace cargo de proponer metas que se distribuyen en el territorio, también asegura que haya una distribución más equitativa de las cargas ambientales en el país. Segundo, un nivel regional que consiste básicamente en la zonificación regional de los planes regionales de ordenamiento territorial, vinculante nuevamente para ciertos tipos de usos del territorio que también han sido propuestos por la indicación sustitutiva a la LOGGAR. Hay usos, por ejemplo, proyectos energéticos, infraestructura de caminos, plantas de tratamiento de residuos, áreas protegidas y otros usos de ese tipo, ¿no? Que son de interés nacional. Estas definiciones de los PROT, ¿no es cierto?, articuladas con la política nacional, pero haciéndose cargo en la región de las prioridades y metas nacionales. O sea, las regiones tienen, como decía el embajador antes, ¿no es cierto?, la responsabilidad, la obligación, si queremos ponerlo así, de bajar esa política nacional a la región. No se trata de bloquear inversiones, no se trata de decir aquí no se toca nada, sino que la región tiene que decir, ok, en qué lugar esta región se puede instalar esta industria, ¿no? Tiene que tomar un compromiso con las metas nacionales. Y participación ampliada y flexible durante la elaboración de los PROT a través de la evaluación ambiental estratégica y de instancias adicionales que cada gobierno regional tendrá que diseñar de acuerdo a su propia realidad y necesidades. Y luego aquí, algo muy importante,
los gobiernos regionales emiten dentro de este sistema un pronunciamiento de compatibilidad territorial, que es un mecanismo incluido hoy día en nuestra legislación, ¿verdad? En la ley de base, en el reglamento del sistema de evaluación, en el reglamento de la evaluación ambiental estratégica, pero que hoy día está puesto cuando el proyecto ya ingresó al sistema de evaluación. Por lo tanto, es un momento tardío para decir si es compatible o no. Aquí estamos diciendo, se pronuncia antes, se pronuncia en etapas tempranas y de prefactibilidad el gobierno regional, articulado con municipios, con la autoridad marítima y con todos los servicios competentes, y emite un informe que dice: este proyecto en etapa de prefactibilidad es compatible o no con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en sus usos vinculantes. Las ventajas es tener reglas claras para los proponentes sobre localización de proyectos. O sea, el proponente no se va a encontrar con la sorpresa al final, cuando ya ingresó al sistema, de que su proyecto no es compatible. Eso lo va a saber mucho antes. Y hay una minimización de conflictos por temas de localización. Y finalmente tenemos el nivel local, que estamos ya hablando de los proyectos y su relación con el sistema de evaluación de impacto, donde básicamente lo que hacemos es incluir en la propuesta las experiencias del CPL y del Ministerio de Energía sobre participación temprana previa al sistema de evaluación en etapa de prefactibilidad de los proyectos, orientada a generar acuerdos vinculantes en torno al impacto y beneficio de los proyectos, sujeta a estándares de calidad e incidencia garantizados por el Estado, conocidos por todos, y con apoyo en el proceso de participación temprana de organismos públicos especializados, tanto nacional como regional. Aquí es importante ir generando capacidades en las regiones también, porque tienen un papel básico, ¿no es cierto?, fundamental en este sistema. Ya sea esta implementación de participación temprana directamente por el Estado, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Participación, que vamos a mostrar en la lámina siguiente, o a través de equipos independientes, pero certificados y supervisados por el Estado en base a un registro público. La ventaja que tiene esto es, bueno, ya tenemos aprendizaje, ¿no es cierto?, sobre los procesos en marcha que mencionaba recién, y proyectos mejorados que se hacen cargo de los impactos y beneficios de los proyectos a nivel local. Finalmente, todo este sistema de distintos niveles territoriales, lo que proponemos es que sea apoyado, reforzado, sostenido por dos ingredientes institucionales, que serían la Oficina Nacional del Diálogo y la Participación, con una dependencia ministerial que se puede discutir, ¿no es cierto?, que sería una unidad especializada en prevenir y gestionar conflictos y facilitar acuerdos, que apoyaría la participación de los actores involucrados en procesos de diálogo y negociación, que además sería la responsable de elaborar los protocolos, guías, estándares a los que estos procesos están sujetos, y que finalmente administraría el registro de facilitadores y mediadores que ya mencioné. Y finalmente, la Defensoría Nacional Ciudadana, que por razones pragmáticas proponemos que sea una ampliación de las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tendría un rol de observador de los procesos de participación, la facultad de intervenir como titular en acciones administrativas y judiciales en favor de los afectados en sus derechos de participar o de ser informados, y que coordina la entrega de asistencia legal a grupos vulnerables en contextos de conflicto. Bueno, finalmente esto ya lo mencionó, ya fue mencionado, así que solamente quería mencionar otra vez que estos estudios fueron base para la propuesta y que, bueno, están disponibles en la página web de Espacio Público. Muchas gracias.